tú quién coño eres? Eso fue lo primero que dije cuando abrí la puerta de casa y vi a un tío en mi salón, con una cerveza en la mano, los pies en mi mesa de centro, y el mando de la tele en la otra. Llevaba puesta una camiseta del Real Madrid y olía como si llevara horas allí. Como si fuera su casa. Tú debes de ser Javier, ¿no? Me dijo, sonriendo con una tranquilidad que me puso los pelos de punta. Era viernes, las 7 de la tarde. Yo venía de trabajar. Tenía la cabeza llena de presupuestos, pedidos sin cerrar y llamadas pendientes, y lo único que quería era meterme una ducha rápida, preparar algo para cenar y descansar. Lo típico. Pero lo que encontré al abrir la puerta fue a ese imbécil, cómodamente instalado en mi sofá, viendo una película con mi mujer, que en ese momento salía de la cocina con un cuenco de palomitas. Laura se quedó helada al verme. Se le cayó el cuenco. Literal. Palomitas por todo el suelo. Javi, no es lo que parece. Típica frase de película. De esas que uno escucha y piensa que nunca va a tener que escuchar en su propia vida. Pero ahí estaba. Mi mujer. La madre de mis hijos. Poniendo cara de culpable mientras un desconocido se incorporaba lentamente del sofá, como si pensara que íbamos a charlar tranquilamente. ¿Qué haces tú en mi casa? Le dije sin quitarle los ojos de encima. Tranquilo, tío. Laura me dijo que ibas a llegar más tarde, contestó, como si eso lo hiciera mejor. Y ahí fue donde empezó todo. El mes más jodido de mi vida. Uno en el que descubrí que lo que pensaba que era mi vida, mi casa, mi mujer, no era más que una película barata, y yo era el único espectador que no sabía el final. No lo eché de casa. Ni le pegué, ni grité, ni hice ninguna estupidez que me pudiera costar una denuncia. Lo miré durante unos segundos más, como si necesitara grabarme su cara para siempre, y después volví la vista a Laura. Ella seguía en shock, agarrando el marco de la puerta como si necesitara apoyo para no caerse. Le pregunté quién era ese tío, con voz baja, sin subir el tono ni un solo paso. Ella balbuceó su nombre, algo como Raúl o Rubén, no me quedó claro. Le dije que se fuera al dormitorio, que quería hablar con él a solas, y me obedeció sin discutir. Se fue mirando al suelo, como una niña que acaba de romper un jarrón y sabe que no hay forma de ocultarlo. Cuando se fue, lo miré otra vez a él. No se movió. Me dijo que se iba, que no quería líos, que no quería problemas, que Laura no le había dicho que aún vivíamos juntos. Todo mentira, claro. Él sabía perfectamente que yo seguía aquí, porque había una taza mía en la mesa, mis zapatillas al lado del sofá, mi portátil en la mesa del comedor. Nadie se mete en casa de otra persona sin darse cuenta de que esa persona todavía vive allí, a no ser que sea idiota o se haga el idiota. No dije nada más. Solo lo miré y señalé la puerta. Se fue sin rechistar, dejó la cerveza en la mesa, como si todavía tuviera tiempo de terminarla otro día. Cuando cerré la puerta, me quedé solo en el salón, con un silencio raro. No era un silencio normal, era uno incómodo, lleno de cosas que no se habían dicho y que nunca debieron haber pasado. Recogí las palomitas del suelo sin pensar mucho, solo por hacer algo, y cuando terminé, fui al dormitorio. Laura estaba sentada en la cama, sin moverse, sin llorar, sin hablar. Me senté en la silla del rincón y la miré. No le pregunté por qué lo había hecho, no quería darle la oportunidad de inventarse una excusa. Le pregunté directamente desde cuando pasaba esto. No respondió. Lo repetí. Entonces me dijo que no lo sabía, que no era una relación como tal, que solo se habían visto algunas veces, que no tenía claro lo que sentía. Le pedí fechas, momentos, lugares. No era curiosidad, era necesidad. Necesitaba entender cuánto tiempo llevaba yo haciendo el idiota mientras ella vivía otra vida.
Ella dijo que habían empezado a hablar hace meses, por redes sociales, y que la cosa fue creciendo sin que ella se diera cuenta. Le pedí que me dijera la verdad, sin adornos. Entonces dijo que se veían desde hacía unas 6 semanas. 6 semanas. 6 semanas en las que yo preparaba cenas, limpiaba el baño, hacía la compra, recogía a los niños del colegio, mientras ella decía que se quedaba hasta tarde por trabajo. 6 semanas en las que me daba un beso seco por las noches y se dormía dándome la espalda. No entendía nada. ¿Por qué alguien hace eso? No soy perfecto, claro que no, pero tampoco era un desastre. Siempre estuve ahí, no falté nunca, no me desentendí de mis hijos ni de mi casa, no era de esos maridos que se olvidan del cumpleaños de su mujer o que pasan los fines de semana en el bar. No me consideraba un marido brillante, pero al menos cumplía. Y lo peor es que ni siquiera parecía arrepentida. No pedía perdón, no decía que fue un error, no intentaba arreglarlo. Solo me miraba con cara de que no sabía qué decir. Le pregunté si lo quería. Tardó 5 segundos en responder. Dijo que no. Que no era eso. Que era otra cosa. Que necesitaba sentirse viva, o especial, o algo así. Un discurso barato que parecía sacado de un programa de la tele. Le pregunté si iba a dejarlo. Me dijo que ya lo había dejado. Que lo que pasó hoy fue un error. Que no debió invitarlo a casa. Que pensaba que yo iba a llegar más tarde. Que había perdido la noción del tiempo. Que solo quería hablar con él. Mentiras todas. Si solo quieres hablar con alguien, no lo invitas a tu casa cuando tu marido puede llegar en cualquier momento. No le sirvió de nada decir que ya lo había dejado. El daño estaba hecho, y no era solo el engaño, era todo el teatro, la mentira diaria, las excusas, la cara de víctima. No dormimos juntos esa noche. Ella se quedó en el dormitorio, yo en el sofá. No por orgullo, sino porque no podía soportar tenerla cerca. No me fiaba ni de su respiración. Durante la madrugada me levanté 2 veces para ir al baño y la vi dormida, como si nada. No lloró, no gritó, no pidió perdón. Esa fue la peor parte. La indiferencia. Como si no hubiera nada que reparar. Como si yo fuera el exagerado por molestarse porque su mujer había metido a otro en su casa, en su sofá, con su cerveza. Por la mañana, le dejé el desayuno hecho para los niños y me fui sin decirle nada. Tenía que pensar. Necesitaba entender si todo lo que construimos era de verdad o solo era algo que yo me creí. En el trabajo no pude concentrarme. Pensaba en cada detalle del último mes, buscando señales que se me hubieran escapado. Y las encontré. Muchas. Demasiadas. No fue un error. No fue un momento de debilidad. Fue una decisión. Una cadena de decisiones. Y cuando uno decide traicionar, también decide asumir las consecuencias. Yo todavía no sabía qué iba a hacer, pero ya no era el mismo de antes. Algo dentro de mí se había roto, y no sabía si se podía arreglar. Ni siquiera estaba seguro de querer intentarlo. Volví a casa a eso de las 9 de la noche, después de haber pasado el día entero fuera dando vueltas por la ciudad sin saber muy bien a dónde iba ni qué buscaba. No contesté llamadas, no respondí mensajes, y ni siquiera comí. No tenía hambre. Lo único que me rondaba en la cabeza era esa imagen, el tipo ese en mi sofá, relajado, con el mando en la mano como si fuese el dueño de casa. Entré sin hacer ruido, aunque no tenía por qué, y lo primero que vi fue que el salón estaba limpio, como si Laura hubiera intentado borrar todo lo que pasó la tarde anterior. Había una vela encendida en la mesa y la tele apagada. Un detalle ridículo, pero no lo pasé por alto. Me fui directamente a la cocina a servirme un vaso de agua, pero al abrir el frigorífico vi que había una cena preparada con una nota pegada en la tapa del tupper.
Si llegas con hambre, aquí está. No hace falta que hables si no quieres. Ni me molesté en calentarla. Cerré la puerta y me senté a comer pan directamente del envoltorio. Al terminar, la vi aparecer en la puerta de la cocina. No llevaba maquillaje, ni ropa especial, ni ese aire de falsa normalidad que había intentado mantener los días anteriores. Se quedó parada, sin acercarse. Me preguntó si podíamos hablar. Le dije que sí, pero que iba a ser sin rodeos. Nos sentamos en el salón, en la misma mesa donde él había apoyado los pies el día anterior, y le dije que necesitaba escuchar su versión completa de todo. Nada de frases cortas, nada de rodeos. Todo, desde el principio. Me miró un segundo, suspiró como si estuviera a punto de contarme que había roto un jarrón, y empezó a hablar. Dijo que conoció a ese tipo en el trabajo, que no trabajaban juntos directamente pero coincidían a veces en la cafetería del edificio. Empezaron con saludos, luego charlas cortas, después cafés compartidos, y de ahí a conversaciones más personales. Según ella, al principio no pensó en nada raro, pero con el tiempo empezó a sentir que con él podía hablar de cosas que conmigo ya no hablaba. Dijo que no fue algo planeado, que no lo buscó, que simplemente pasó. Que se sintió vista. Que se sintió escuchada. Palabras que me sonaron más a excusas que a razones. Le pregunté si se acostaron. No esquivó la pregunta. Dijo que sí. 2 veces. La primera fue en un hotel del centro, la segunda en casa, una mañana que yo estaba trabajando y los niños en el colegio. Ahí fue cuando sentí un calor en la cara que no supe si era rabia, vergüenza o humillación, pero no reaccioné. Solo asentí y le pedí que siguiera. Me dijo que después de eso intentó cortar, que se sintió mal, pero que él insistía. Que le escribía todos los días. Que se sintió halagada, importante, como si volviera a tener 20 años. Dijo que no fue amor, que no lo veía como algo serio, que nunca pensó en dejarme, pero que en su cabeza se había creado una especie de burbuja, una vía de escape. Le pregunté si pensaba seguir viéndolo. Me dijo que no. Que desde el día anterior no le había respondido más. Que lo bloqueó. Le pregunté si lo bloqueó porque quería, o porque yo lo descubrí. No supo qué decir. La conversación duró más de 1 hora. No gritamos. No lloramos. No nos insultamos. Pero cada palabra era una piedra. Me contó que muchas veces pensó en contarme todo antes de que yo me enterara solo, pero que no sabía cómo. Que tenía miedo de destruir todo. Y sin embargo, igual lo destruyó. Le dije que todo lo que me estaba contando no me servía de nada si venía acompañado de justificaciones. Que si realmente quería arreglar algo, iba a tener que hacerlo con hechos, no con palabras. Me preguntó qué pensaba hacer. Le dije que no lo sabía todavía, pero que por ahora no me iba a mover de casa, que no iba a dejar a los niños, que ella tampoco. Que si había alguna mínima posibilidad de seguir, sería desde la verdad, no desde el disfraz. Después de eso, se fue al dormitorio y cerró la puerta. Yo me quedé en el salón, pensando en todo lo que había escuchado. Lo único claro en mi cabeza era que ya no confiaba en ella, y que cada vez que la viera iba a recordar cada detalle de lo que me contó. Me preguntaba cómo se supone que se vuelve a dormir con alguien que estuvo con otro en la misma cama. Cómo se mira a los ojos a una persona que te mintió todos los días durante semanas. No encontraba respuestas, pero tampoco tenía ganas de tomar decisiones apresuradas. Al menos no todavía. Esa noche dormí en el sofá otra vez, y cuando me desperté, ella ya se había ido al trabajo. Había dejado el desayuno preparado para los niños y un plato cubierto para mí. No lo toqué. Me metí en la ducha y me quedé bajo el agua más tiempo del necesario, como si eso pudiera quitarme el asco, pero sabía que no servía de nada.
lo único que podía hacer era pensar. Analizar cada paso, cada opción. No podía seguir viviendo con la duda de si todo iba a repetirse o si había sido una excepción. Y por más que ella dijera que ya había terminado, yo no podía creerle. No todavía. El lunes empecé el día como cualquier otro, pero con una diferencia importante, ya no iba a quedarme de brazos cruzados esperando que ella decidiera por los dos. Hasta ese momento había escuchado, observado, tragado el golpe, pero ahora tocaba mover ficha. No iba a montar un espectáculo, no iba a hacerme la víctima, y desde luego no iba a perdonar sin consecuencias. Me tomé el café en silencio, ayudé a los niños con sus mochilas y los llevé al colegio como siempre. Laura intentó saludarme con un tono forzado de normalidad que ignoré por completo. No necesitaba fingir que todo estaba bien, ni sonreír como si el día anterior no me hubiera confesado que se acostó con otro mientras yo trabajaba. Ella se fue a la oficina y yo también, pero con un plan distinto al de otros días. No fui a trabajar. Fui al banco. Fui al abogado. Fui a casa de un amigo que trabaja en informática para pedirle un favor. Necesitaba poner en marcha algo más sólido que mis palabras. No podía destruir mi vida de forma impulsiva, pero tampoco iba a quedarme como un mueble mientras mi esposa paseaba por la casa como si nada hubiera pasado. Así que hice copias de los papeles importantes, separé nuestras cuentas bancarias sin avisar y empecé a mover mis cosas más personales a un trastero que alquilé esa misma tarde. Documentos, dispositivos, discos duros, mi ordenador personal, algunos recuerdos que no quería dejar atrás por si todo terminaba mal. Me movía en silencio, sin dejar huellas. Cada día, mientras ella creía que yo seguía trabajando normalmente, yo organizaba mi salida. Mi amigo me ayudó con algo más, configurar una cámara en el salón y otra en la entrada de casa. No porque quisiera vigilarla todos los días, sino porque necesitaba la certeza de que no iba a repetir lo que hizo. No tenía pruebas de la primera vez, pero no iba a permitir que la historia se repitiera sin dejar rastro. Él me advirtió que estaba rozando la legalidad, pero me conocía lo suficiente como para no hacer demasiadas preguntas. Cuando terminé de instalar todo, me sentí más tranquilo, como si estuviera un paso adelante por primera vez en semanas. Lo siguiente era hacerle saber, sin decírselo directamente, que las cosas habían cambiado. Que yo ya no era el mismo tipo que volvía a casa a las 8 con la cena hecha. Así que el miércoles por la noche, cuando los niños ya estaban dormidos, me senté frente a ella en la cocina. Necesito que hablemos, le dije, sin rodeos. Ella me miró con esa mezcla de culpa y esperanza que había adoptado últimamente, como si estuviera esperando una señal para saber si aún tenía alguna oportunidad o si todo estaba perdido. No estoy aquí para discutir, continué. Solo quiero que entiendas algunas cosas claras. A partir de ahora, todo va a cambiar. No quiero explicaciones, no quiero justificaciones. Lo que hiciste ya no se puede deshacer. Pero lo que venga después, sí depende de ti. Javi, te juro que... Levanté la mano para que se callara. No quería escuchar otra promesa rota. No me interesa lo que jures. Te lo digo con calma, con toda la frialdad que he aprendido en estos días. No me importa si fue una vez o 10. No me importa si fue con ese tío o con otro. Lo que me importa es que tomaste una decisión sin pensar en nadie más. Así que ahora me toca a mí. Ella no dijo nada. Mantuvo la mirada baja, respirando hondo, como si supiera que cada palabra mía era una señal de que ya no controlaba nada. No voy a dejar la casa, pero tampoco voy a compartir mi vida contigo como antes. Quiero que entiendas que ya no somos un matrimonio. No quiero contacto físico, no quiero cenas de reconciliación, no quiero conversaciones vacías para quedar bien con los niños. A partir de ahora somos dos adultos que comparten techo por necesidad, no por amor. Ella intentó hablar otra vez,
pero no la dejé. Esto no es un castigo, Laura. Es una transición. Estoy considerando mis opciones. Tengo asesoramiento legal, tengo un sitio donde ir si hace falta, tengo pruebas, tengo todo lo que necesito para tomar una decisión cuando crea que es el momento adecuado. Pero hasta entonces, quiero que sigas actuando como una madre responsable y como una persona que aún puede salvar su dignidad. Hubo un silencio tenso que duró más de un minuto. Ella finalmente levantó la vista. ¿Estás diciendo que vamos a seguir así, fingiendo? No estoy fingiendo nada. Estoy siendo claro. Esta es la realidad que creaste. Yo solo estoy adaptándome. Esa noche dormí en el sofá otra vez, y no por obligación, sino por decisión. No quería su cama, no quería su olor, no quería compartir espacio con alguien que había cruzado esa línea. Al día siguiente me fui antes de que despertara y dejé a los niños en el colegio sin decirle ni una palabra. Durante el día me escribió, insistiendo en que habláramos, que podíamos ir a terapia, que ella estaba dispuesta a hacer lo que fuera. Le respondí solo una cosa: terapia no borra lo que hiciste en nuestra casa. Si quieres hacer algo útil, empieza por no repetirlo. Ya no estaba jugando a reconstruir algo que ella había roto. Ahora era yo el que decidía cómo se iban a escribir las últimas páginas de esta historia. Los días siguientes fueron una rutina silenciosa que parecía diseñada para poner a prueba nuestra resistencia. Nos cruzábamos por la casa como dos desconocidos que se toleraban por necesidad, hablando lo justo sobre los niños y sin más contacto que el inevitable. Ella empezó a dejarme notas en la nevera con detalles del colegio o recordatorios tontos como comprar pan o leche, como si eso sirviera para medir su esfuerzo por arreglar algo. Yo las leía sin contestar. Si tenía que responder algo, lo hacía con una nota igual de breve. No me molestaba en discutir. Estaba ahorrando energía para el momento en que tuviera que decidir si dar un paso definitivo o no. Esa tensión constante era agotadora, pero prefería eso a volver a caer en una convivencia basada en mentiras. Al menos ahora todo estaba a la vista. Ya no había espacio para fingir. Una noche, casi al final de la semana, esperó a que los niños estuvieran dormidos y se sentó frente a mí en la sala. Tenía cara de no haber dormido bien en días. La expresión era de alguien que por fin había asumido que el arrepentimiento no vale si llega tarde. No me pidió permiso para hablar. Empezó directamente. He estado pensando en todo esto y no me reconozco. No sé cómo llegamos a este punto. Me siento como si hubiera destrozado mi vida sin entender por qué. No dije nada. Esperé a ver si realmente iba a decir algo diferente por primera vez. No te estoy pidiendo que me perdones. Sé que no estás ahí. Lo que quiero es que sepas que todo lo que estoy haciendo desde que pasó, no es por salvar lo que había, sino por intentar ser una persona decente de nuevo. Porque no puedo mirar a los niños y sentirme entera sabiendo lo que hice. Eso es asunto tuyo, respondí. No estás haciendo esto por mí, ni por los niños. Lo estás haciendo por ti. Porque el peso te aplastó. ¿Y tú? ¿No te pesa? Claro que me pesa. Pero la diferencia es que yo no fui el que abrió la puerta a otra persona mientras sus hijos dormían. Yo me comí toda esta mierda sin haberla pedido. Ella agachó la cabeza y se quedó un rato sin hablar. Luego se levantó, caminó unos pasos y volvió a mirarme. Si me pidieras que me fuera, me iría. Pero como no lo haces, no sé qué esperar. ¿Qué quieres que pase? Quiero que esto te duela lo suficiente como para que no se te olvide nunca, le dije sin subir el tono, pero con cada palabra cargada de todo lo que no había dicho en días. Quiero que cada vez que entres a esta casa recuerdes lo que hiciste. No porque disfrute viéndote mal, sino porque si alguna vez decidimos seguir adelante, no puede ser desde el olvido. ¿Entonces hay una posibilidad? Todavía no lo sé.
Lo único que sé es que ahora mismo no confío en ti. No creo en lo que dices, no creo en tus gestos, no creo en tus intenciones. Todo me parece parte de una obra para convencerte a ti misma de que no eres lo que demostraste ser. Se sentó otra vez, como si se le hubieran aflojado las piernas. Se agarró las manos con fuerza. Me miró sin parpadear. ¿Qué tendría que pasar para que creyeras otra vez en mí? Tendría que ver coherencia. Que lo que digas tenga sentido con lo que haces. Tendrías que aceptar que yo no estoy obligado a darte otra oportunidad. Que si me quedo es por mis hijos, y que si en algún momento decido irme, no será por venganza. Será por dignidad. Se quedó en silencio. No lloró. No dijo te entiendo. No pidió otra vez perdón. Por primera vez desde todo esto, parecía haber entendido algo básico, no tenía derecho a pedirme tiempo, ni cariño, ni diálogo. Lo había perdido todo el día que cruzó esa línea. Pasaron varios días más. El ambiente era el mismo, pero algo cambió en su actitud. Ya no intentaba acercarse a la fuerza. No forzaba charlas. No hacía escenas. Empezó a actuar como si entendiera que su rol en esta historia ya no era el de protagonista, sino el de alguien que espera a ver si merece una línea más en la siguiente página. Y fue entonces cuando decidí hablar por última vez con ella antes de tomar mi decisión final. Fue un domingo por la noche. Los niños ya dormían. Apagué el televisor y me senté a su lado en el sofá. Ella me miró con sorpresa, pero no dijo nada. He tomado una decisión, le dije. Voy a quedarme en la casa por ahora, pero quiero que hablemos con un mediador. No un terapeuta para volver a enamorarnos, no un cura para bendecir nada. Un mediador legal. Quiero dejar por escrito que estamos separados dentro de casa. Que compartimos gastos y criamos a nuestros hijos, pero que cada uno vive su vida. Si en algún momento cambia algo, ya veremos. Ella asintió. No lo discutió. Y esa fue la señal definitiva de que tal vez empezaba a entender que ya no se trataba de recuperar el pasado, sino de aprender a vivir con las consecuencias. Una semana después de esa última conversación con ella, firmamos el acuerdo de convivencia separada. El mediador fue directo, sin rodeos ni romanticismos. Era un documento práctico, con reglas claras sobre cómo íbamos a organizarnos en la casa, turnos de cocina, horarios de uso compartido de los espacios, responsabilidades con los niños, cuentas bancarias divididas y una cláusula para revisión mensual en caso de que alguno de los dos decidiera que ya no podía seguir bajo el mismo techo. Lo firmamos en silencio, cada uno con su copia en una carpeta. Ella no puso objeciones a nada. Sabía que cualquier intento de discutir el documento solo iba a confirmar que no estaba lista para asumir lo que había hecho. Volvimos a casa sin hablar en el coche. El trayecto fue corto, pero se sintió como si cruzáramos una frontera invisible. Desde ese momento, todo lo que vino después tuvo un tono diferente. Los niños no notaron el cambio de inmediato. Seguían viendo a papá y mamá en casa, seguíamos comiendo todos juntos al menos una vez al día, y las rutinas básicas se mantenían. Pero ellos no son tontos. En pocos días, mi hijo mayor me preguntó si pasaba algo. Le dije que estábamos atravesando una etapa difícil, que los adultos también tenían problemas y que estábamos intentando resolverlos de forma que no les afectara a ellos. Me miró en silencio, como si entendiera más de lo que decía a su edad. No insistió, pero me abrazó más fuerte de lo normal. Supe entonces que no necesitaba más detalles. Lo que necesitaba era saber que yo seguía ahí, y eso no iba a cambiar. Esa misma noche, después de acostar a los niños, ella me pidió hablar de nuevo. Me dijo que no era para discutir, que no era para suplicar. Solo quería decirme algo. Me senté en el sillón del salón sin mirarla directamente. Ella se sentó en el borde del sofá, con las manos entrelazadas.
He pensado mucho en lo que dijiste el otro día, sobre vivir con las consecuencias. Y tienes razón. No se trata solo de pedir perdón y esperar que todo vuelva a ser como antes. Eso no va a pasar, y lo entiendo. Pero también he pensado en que quiero yo, no como esposa ni como madre, sino como persona. Y la verdad es que no lo sé. Perdí el norte hace tiempo, y cuando pasó lo que pasó, ni siquiera me detuve a pensar en lo que realmente estaba buscando. Solo quería sentir algo diferente, aunque fuera estúpido. No contesté. Dejé que hablara. Necesitaba sacar lo que tuviera dentro, aunque ya no me interesara como antes. No estoy esperando que esto nos lleve a una reconciliación, Javier. Solo quiero que sepas que no me voy a esconder. No voy a buscar otra vía de escape. No voy a hablar con ese tipo nunca más. No porque tú me lo pidas, sino porque no me representa en nada. Me traicioné a mí misma tanto como a ti. Y ahora tengo que aprender a vivir con eso. Bien, respondí. Es tu decisión. No es mi trabajo vigilarte. Solo espero que si realmente estás diciendo la verdad, tus actos lo demuestren. El resto del discurso no me sirve si no hay coherencia. Ella asintió. No insistió, no se defendió, no lloró. Por primera vez desde que todo esto empezó, sentí que había un poco de sinceridad en lo que decía. No era suficiente para perdonar, pero sí para cerrar una etapa. Esa fue la última conversación que tuvimos sobre el tema. Las semanas siguientes se fueron en piloto automático. El ambiente en casa era más estable, sin sorpresas ni sobresaltos. Todo estaba ordenado. Sabíamos lo que cada uno tenía que hacer, cuándo y cómo. No había momentos incómodos porque no había expectativas. Era una especie de tregua silenciosa donde cada uno cuidaba su espacio y respetaba el del otro. Algunos días se sentía como una convivencia entre compañeros de piso. Otros, como el eco de una familia que ya no existe pero todavía respira. Un domingo por la tarde, mientras ella salía con los niños a casa de sus padres, me quedé solo y aproveché para hacer algo que había evitado desde el principio: entrar en nuestra habitación y abrir el cajón donde guardábamos las fotos. Empecé a revisar una por una, mirando nuestras caras en viajes, cumpleaños, cenas, navidades, nacimientos. No buscaba una razón para perdonar ni una excusa para justificar nada. Solo quería recordar si en algún momento realmente fuimos felices. Lo fuimos. No siempre, no en cada instante, pero lo fuimos. Eso no cambia lo que hizo, pero me ayudó a entender que el dolor no anula los buenos recuerdos. Solo los pone en pausa. Después de guardar todo, llamé a mi abogado y le pedí una cita para cerrar el capítulo. No quería divorciarme con rabia, ni con sed de venganza. Quería hacerlo desde la claridad. Quería irme en paz. La semana siguiente presenté la solicitud formal. No le avisé hasta que ya estaba entregada. Le dejé los papeles sobre la mesa con una nota que decía: esto no es castigo. Es el final que necesito para empezar de nuevo. Tú haz lo que necesites hacer. Ella firmó sin discutir. Me entregó los papeles 2 días después, sin una palabra. Solo una mirada que decía todo lo que ya no se podía arreglar. Hoy vivo en otro piso, más pequeño, pero mío. Veo a mis hijos todos los días que puedo. Nos reímos, cocinamos juntos, y poco a poco vamos reconstruyendo algo nuevo. No soy el mismo de antes, pero tampoco quiero serlo. Lo que viví me cambió, me sacudió, me obligó a mirarme de frente. No busco pareja, no quiero rehacer mi vida de inmediato. Quiero entenderla. Quiero construirla con calma. Y si algún día vuelvo a compartir mi casa con alguien, será con la certeza de que no tengo nada que esconder, pero tampoco nada que entregar sin que me lo hayan ganado antes. La confianza ya no es automática. Ahora se construye. Desde cero.
Y yo estoy listo para eso.